Esta fórmula nos la ponen mucho en clases de gramática cuando empezamos a construir nuestras primeras oraciones en los cursos de idiomas. Así que te voy a poner un ejemplo de cómo puedes realmente utilizarla siendo tú el que guíe tu aprendizaje. Empezamos. Cuando vamos a la escuela normalmente nos presentan esta fórmula y nos dicen que la carita feliz representa el sujeto de la oración, es decir, la persona, cosa, animal que realiza una acción. Después tenemos que agregarle alguna acción, en este caso es un verbo. Entonces tenemos que aprender algunos verbos como hacer, comer, tener, ser, estar, etc. Más adelante veremos modificaciones de esta misma fórmula para que adaptes, por ejemplo, verbos complementos o verbos auxiliares y verás muchas variaciones. Por lo pronto quédate con esta fórmula simple para que más o menos empieces a hablar o empieces a estructurar tus primeras frases que sean propias y no solo estar repitiendo lo que dice nuestro libro. Veamos un ejemplo. Digamos que empezamos presentándonos. Yo soy Diana. Mi nombre es Diana. Yo me llamo Diana. Cualquiera de estas frases son válidas y créeme que en todos los idiomas hay varias formas de presentarte. A partir de esto tenemos ya algunas palabras. Digamos que quiero aprender más vocabulario y agrego otras 10. Pero como apenas estoy aprendiendo el idioma, no tengo ni siquiera bases ni mucho vocabulario, son mis primeras palabras, pues voy a escoger las palabras que a mí más me gusten. Y antes de seguir avanzando me gustaría explicarte más o menos cómo deberías de enfocar tu estudio. Imagínate que el círculo grande es el total de las palabras que existen en un idioma, que por supuesto seguramente sería enorme. Y el círculo pequeño son las palabras que necesitas para poder comunicarte con una persona. Esto sin grandes complicaciones. Así que el círculo pequeño son las palabras que necesitas aprender. Ya hemos visto en algunos otros videos más o menos cómo puedes enfocarlo, pero recuerda que siempre tiene que ser muy personal. Imagínate que vas a hablar de la manera en la que hablas en tu idioma madre todo un día. ¿Qué palabras utilizas normalmente? ¿Cómo te comunicas en una conversación normal? Si quieres, puedes hacer una lista de los diferentes tipos de grupos de palabras para que tengas un buen arsenal o un buen armamento para que vayas a la batalla, que es presentarte en tu idioma, comunicarte en tu idioma, tener una conversación, ver una película, etc. Te voy a dejar abajo en la cajita de información algunos de los videos, artículos, páginas y blogs que a mí me han servido para aprender a aprender idiomas. No es algo que yo me haya inventado, sino algo que aprendí de otras personas que han experimentado durante toda su vida. Desafortunadamente yo no tengo la manera de viajar a otros países para poder practicar los idiomas que aprendo. Sería genial, pero no puedo. Así que la forma en la que yo aprendo es creando una burbuja políglota e imaginando que mi mundo está integrado por múltiples idiomas y no solo por el español, el dialecto mexicano. Para hacer esto hay que concretar cuáles son más o menos las palabras que vas a incluir en ese círculo e irlas aprendiendo para que, por lo menos, estas palabras no te fallen dentro de tu conversación. Los pocos tiempos gramaticales de los que compone, como el presente, el pasado y el futuro, que son bastante sencillos, a comparación de tiempos más complejos. Ocupamos saber presentarnos, pedir por algo, alguna dirección, saber contestar alguna pregunta básica, tener en cuenta los utensilios, herramientas, objetos que utilizamos normalmente en nuestro día a día. Enfócate también en tus hobbies. ¿Qué te gusta hacer? Si te gusta pintar, bailar, cantar, tocar algún instrumento, dibujar, correr, hacer ejercicio, hacer pesas, por ejemplo, cualquier cosa que a ti te guste debe de formar parte de este círculo, porque son cosas que como te gusta hablarlas, te gusta verlas, te gusta consumir material de este tipo, se te hará tedioso como si estudias una lista de vocabulario que ni siquiera vas a utilizar. No sé si me explico. Entonces mi recomendación para enfocarnos en esta parte de vocabulario sería ver youtubers, ver películas, ver series en Netflix, ver las caricaturas que ya viste en tu idioma madre o las películas que más te gusten y ponerlas en el idioma objetivo que estás aprendiendo. De esta forma podrás tomar unas 5 o 10 palabras por sesión, por capítulo, por episodio, por lo que tú quieras que estés viendo, por gaming, por ejemplo, e irlas agregando a tu arsenal de vocabulario. Y poco a poco irás agregando aún más palabras, de forma que ya no sean palabras, sino frases y expresiones, y esto nos lleva nuevamente a la fórmula. Para utilizar todo este vocabulario tenemos que ir adaptando, y no digo que después, sino al mismo tiempo, al compás que aprendemos vocabulario, debemos empezar a utilizarlo. En el lugar de la carita entonces podemos añadir algún sujeto, alguien que va a realizar alguna acción, que puede ser tú, algún animal, alguna otra persona, puedes utilizar pronombres.
Y aquí mismo podemos incluir el artículo. Y de esta forma puedes empezar ahora a crear acciones agregando los diferentes verbos que hayas aprendido. Y asimismo puedes cambiarlo a pasado, a presente o a futuro. Y luego el complemento, toda la información extra que tú quieras agregar a tu oración. Describe la situación, describe la acción, trata de especificar lo más que puedas. El lugar, el color, qué está sucediendo, con quién se acompaña, hacia quién va dirigida la acción. Utiliza la mayor parte de vocabulario que hayas aprendido, para eso lo estás aprendiendo. Y finalmente hay que tener en cuenta que esta fórmula no es universal. Sí como una base, pero no se aplica para todos los tiempos y para todos los contextos. Deberás de adaptarla dependiendo de a qué te refieras. Si vamos a hablar de una fórmula negativa que veremos en un video más adelante, también deberás de adaptarla para que sepas en dónde va la partícula y si el verbo, la persona o alguna otra palabra necesitan alguna flexión. Lo mismo para cada tiempo. En algunos tiempos necesitas agregar no solamente una terminación diferente a los verbos, sino además necesitas un verbo auxiliar o algunas partículas que te ayudan a determinar que hablamos de pasado o de futuro. Por ejemplo, con el verbo did en inglés. En español podemos verlo con verbos como he hecho. Si aprendes a identificar este tipo de detalles, te aseguro que tu aprendizaje, tu comprensión y tu producción dentro de cualquier idioma extranjero va a ser mucho mejor. Incluso inténtalo en tu propio idioma. Trata de entender cómo funciona el español, por ejemplo, ya que hay ciertas conjugaciones, ciertas partículas, ciertas cosas que debes de entender y de saber para poder desarrollar adecuadamente una idea, ya que las partículas, la sintaxis es muy distinta en cada idioma que aprendes. Así que todo tiene reglas. Yo sé que suena complicado, yo sé que suena imposible a veces incluso, o muy tardado muchos años, pero créeme que puede ser muy divertido, ya que empiezas a entender el uso adecuado de muchas palabras. Una vez que entiendas tu idioma, será mucho más sencillo entender inglés, francés, italiano y todos los idiomas que en tu vida quieras aprender. No te preocupes si vas un poco lento. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y la onda es que tienes que aprenderlo para poder utilizarlo toda tu vida. No es solamente ir a un curso y aprender un ratito y pretender que hablo o entiendo algún idioma y después simplemente no puedo ni siquiera utilizarlo en ningún contexto o en ninguna de las 4 habilidades. Un idioma debería de ser para toda tu vida y así es como deberíamos de prepararnos para poder utilizarlo. Trata de hacer este ejercicio. ¿Qué fórmula estás utilizando? Y trata de modificarla de acuerdo a las necesidades del mensaje que vas a comunicar en el momento en el que te encuentras. Y cuando te encuentres con una frase nueva que no entiendas o que gramaticalmente no te parezca del todo conocida, trata de desenvolverla en los diferentes tipos de palabras que existen y particularmente concentrándonos en esta fórmula. Más adelante vamos a aprender a hacer esto con diferentes tiempos, de diferentes formas y todo aplicado al aprendizaje de múltiples idiomas. No te preocupes si no has entendido algo, te invito a que me pongas acá abajo en comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún tema que quieras que explique. Te voy a dejar igualmente los videos en orden en el curso de idiomas para que puedas ir más o menos entendiendo de qué es lo que estoy hablando desde el inicio. Mi nombre es Diana, soy mexicana, me gusta aprender múltiples idiomas y me gusta compartir mis conocimientos. Estudio múltiples idiomas desde que tenía 17 años. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!